Mi nombre es Yedani Figueiras Ayala, me conocen como Yali Figueiras. Actualmente soy asesora en Sala de Regidores en el Ayuntamiento, pero soy consejera estatal de Derechos Humanos pues aquí en Puebla y activista feminista. Oye, Yali, pues 2025 acabamos con una buena noticia, la sentencia máxima contra Javier López Zavala y sus cómplices. Pero ¿qué se espera para este 2026? ¿Cómo lograr que desde la defensa de los derechos humanos pues haya más sentencias condenatorias de este tipo? Justamente celebramos este hecho porque realmente uno de los casos más largos de la historia, 3.5 años de lucha de defensa, un equipo jurídico con Elena Monzón que la verdad es de reconocer el trabajo, la prensa y también el activismo, porque aquí demostramos que las luchas no son individuales sino colectivas, eso es fundamental. Esta sentencia marca un antes y un después en la justicia en México, pero también nos habla de esta brecha de desigualdad social que tenemos. Es decir, el caso de Cecilia Monzón es un caso sui generis, porque el personaje es político y también hay un privilegio de clase, un acceso económico que tiene la familia, que no se rindieron, que continuaron, la vinculación a los medios y la defensa de muchas colectivas por el papel de Cecilia como activista, como defensora, como abogada. Pero ahora esta brecha que vemos es la de la cantidad de mujeres víctimas de un feminicidio que muchas veces sus familias no pueden pagar litigios prolongados, defensas, etcétera, y se quedan ahí en el olvido, muchas veces con la obstrucción de la justicia que muchas familias no tienen y al final estamos hablando que la justicia no es igual para todas y todos. La justicia tiene un privilegio de clase que tendría que erradicarse porque solamente así garantizamos los derechos humanos. Y el reto quizás para este 2026 es que no solamente sea visible el caso de Cecilia Monzón como ejemplo de un proceso con muchos obstáculos, retrasos, con mucha violencia también mediática, política, con muchos intereses económicos de por medio, sino que también lo veamos como una necesidad urgente de organización, no solo colectiva, sino de reformas en la materia para garantizar la justicia a las mujeres y a todas las familias o cualquier persona víctima de algún tipo de violencia, que la justicia sea pronta, que la justicia les dé dignidad y reparación del daño y que esto no afecte prolongadamente a las personas y a sus familias, ¿no? Eso es como un reto muy importante, la organización, la exigencia de justicia, reformas, exigirle a diputadas, diputados, a todas las instancias de gobierno garantizar los protocolos, la protección de derechos humanos y las reformas necesarias para que no haya más dilaciones en los procesos, porque siguen violando derechos humanos al no garantizar una justicia pronta. Y justo se habla que más del 90% de las víctimas de feminicidio no obtienen justicia. Pero ¿cómo revertirlo? Porque la sociedad puede estar presionando con manifestaciones, mediáticamente, pero pues el caso, otra vez volviendo al caso de Cecilia Monzón, 3 años, más de 3 años y medio, eh, ¿cómo, cómo realmente incidir en el sistema de justicia? Mira, siempre hablan de que las fiscalías, por ejemplo, ahora que Ernestina Godoy toma también protesta en una posición importante en el país, se habla del avance de las mujeres en este país, se habla de muchos procesos y cambios, y sí, los podemos estar observando. Pero la realidad es que garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un país como México es complicado, porque en primera necesitamos instituciones que en verdad defiendan y garanticen los derechos humanos. Las recomendaciones muchas veces terminan siendo un llamado a misa a las instituciones porque las instituciones no cumplen. De acuerdo con la ley, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, una recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que ser contestada en un periodo de 15 días. Y hay recomendaciones que llevan años ahí. ¿Por qué no son contestadas? Pues porque se justifica el proceso de que falta presupuesto, hay que hacer reformas, hay que hacer avances, etcétera, para dar cumplimiento a ciertas recomendaciones. Y esto entrelaza a otras instituciones, el Congreso a nivel local, o quizás nos vamos a reformas a nivel el Senado, Cámara de Diputados, etcétera. Pero al final de cuentas, mientras no haya una legislación constante que vaya a la par
de la transformación de los derechos humanos, porque cada día se violan derechos humanos, cada día la población sigue viviendo distintas cosas, mientras no exista una legislación que vaya a la par de lo que demanda la ciudadanía en materia de derechos humanos, seguiremos teniendo atrasos no solo legislativos, sino institucionales, presupuestales y por ende no hay una garantía de la defensa y de los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer? Seguir organizándose la ciudadanía de manera colectiva. No existe ningún cambio social en el mundo que no haya sido causado por una organización de víctimas, una organización de personas que se preocupan por el medio ambiente, por el territorio, pero innegablemente fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. Si tú revisas el antecedente histórico en el mundo, cada movilización para defender un derecho humano era porque se estaban violando las libertades y la dignidad de las personas en ese contexto, en ese periodo histórico. Súmale los derechos de las personas afro o de las mujeres, etcétera. Podemos hablar de muchos ejemplos en el mundo. ¿Tú estarías de acuerdo de que se impusieran más sanciones, aunque luego Andy y yo como que no coincidimos con el punitivismo, pero que hubiera sanciones justo cuando hay plazos y que no responde? Aunque también Elena lo decía, ni siquiera les ponen amonestaciones cuando hay dilaciones, pero ¿estarías de acuerdo que hubiera más sanciones o qué otra figura legal haría falta? Yo creo que más importante es reducir los procesos de cualquier juicio o estos procesos de dilación que son violatorios de derechos humanos no respetan los mecanismos. Yo siempre lo menciono. México es como el niño bien portado de la escuela o la niña bien portada de la escuela. Levanta la mano para todos los tratados internacionales, acuerdos internacionales. En verdad, cuando revisamos las leyes, estamos muy avanzados, hay una progresividad de las leyes, incluso nuestra Constitución está a la par de los tratados internacionales y los derechos humanos. Tenemos un principio pro persona fundamental aquí en México, o sea, es decir, la ley tiene buenas bases, ¿no? Y somos respetuosos de tratados internacionales, pero en la práctica el ejercicio institucional y como cascada hacia quienes se nos debe de garantizar los derechos no sucede. Y esto tiene un entramado de corrupción, de compadrazgos, de falta de capacitación del personal, de falta de perspectiva, protocolos, aplicación de los mismos, las propias violencias que se ejercen dentro de las instituciones. Es decir, tenemos protocolos y estos no se respetan. El caso de Cecilia, como muchos casos de otras mujeres víctimas de violencia, y más personas que han sido víctimas de violencia, tienen dos características particulares cuando son violaciones a sus derechos y que sus procesos están súper atrasadísimos en todo, dilaciones, etc. Uno es el nivel de corrupción que hay dentro de las instituciones para garantizar justicia y segundo, la brecha económica que la población tiene al respecto de exigir justicia. Es decir, nos ponen un defensor de oficio, pero ¿qué garantías nos da que el defensor de oficio esté con nosotros o sea comprada o comprado, ¿no? Porque hay muchas denuncias de corrupción, hay muchas denuncias en el que un juez rechaza evidencias, etcétera. Es decir, las reglas están claras. No sé si con esto me explico. El asunto es que quienes se encargan de ejecutar esas reglas no tienen no solo la capacitación, para no decir que están alineados más a la corrupción o cosas así, sino simplemente hace falta fortalecer esas herramientas que garanticen que los procesos son transparentes, incluso hacer un sitio más transparente en materia de información o de seguimiento o los pasos que sean muy visibles para las personas y saber cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Pero estos protocolos o estas defensas de garantía de justicia o de que se les dé todo un procedimiento legal justo ante una fiscalía, ante cualquier instancia, lo han hecho las colectivas. Ejemplo, las madres buscadoras, el protocolo homologado de búsqueda que manejan las instituciones de gobierno aquí en México encargadas del tema de búsqueda de personas, lo elaboraron las madres buscadoras. Sí. Los colectivos incluso son un ejemplo ante la ONU sobre búsqueda de personas, pero se elaboran porque tú como víctima te das cuenta de las anomalías y vas entendiendo a la mala. Pero esa es la única forma en la que creo que se puede avanzar.
digamos, en exigir, capacitar a la ciudadanía, en exigir que se dé cumplimiento a las cosas, ¿no? Al debido proceso. Y por otro lado, yo tampoco estoy de acuerdo en el punitivismo, sino más bien en dar mejores garantías institucionales, robustecer, fortalecer, pero también colocar a personas que tengan el perfil adecuado para esas posiciones, lo que muchas veces no se da. ¿Quieres preguntar? O no sé, esta idea de, así como hay un catálogo de deudores alimentarios, que existiera un catálogo de jueces sin perspectiva de género, jueces que revictimizan a infancias. ¿Cómo ves esa propuesta? Bueno, más que un catálogo, otra vez, las leyes están, de hecho, las personas servidoras públicas tienen que cumplir cabalmente lo que está establecido, incluso no solo en leyes y reglamentos, sino en la propia Constitución se habla de respetar los derechos humanos y en el ejercicio de sus funciones dar prioridad y este cumplimiento. Más que un catálogo de jueces incompetentes, por decirlo así, tendría que ser que todas estas personas que no tienen esta capacitación estén como en un espacio de entrenamiento, de capacitación permanente y no ejercicio de sus funciones hasta tener el completo perspectiva y capacitación en ello para poder impartir justicia, tener perspectiva de infancia, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, etcétera. Algo que debería de suceder desde la carrera judicial, por ejemplo, ¿no? Tener estas capacitaciones. No existe una obligatoriedad en el sentido de que qué es o no tu sentencia, o sea, digamos, ¿cómo te digo? Cuando una persona está ejerciendo un juez, tiene un criterio. Dicho criterio jurídico permite pues garantizar los derechos a las personas y determinar pues el caso. Muchas veces estas personas no emiten con perspectiva de género o de infancia o cualquiera de las cosas, sin embargo, hasta que la víctima se ve en la necesidad de presentar quejas, recursos, etcétera, porque sus derechos han sido violados. Y ahí es donde entra otra instancia para garantizar o la protección de sus derechos, dar acompañamiento. Lo que no debería de ser, lo que debería de ser es que la justicia sea impartida con estas perspectivas y que las personas no sean víctimas de violaciones a derechos humanos y de violencia institucional. Eso debería de quitarse. Hacer un registro público podría ser para las capacitaciones, ¿por qué no? Para señalar también, ¿por qué no? Porque hay muchos que están coludidos también con otras crimen organizado o cuestiones de corrupción. Y por último también agregaría, por ejemplo, que en verdad se fortalezcan instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos para dar un acompañamiento a todas las víctimas. Pero eso es, ¿no? Eso es masivo, eso se necesita mucho presupuesto, pero en realidad podríamos cortar eso si de origen las instancias encargadas de impartir justicia hicieran bien su chamba. No sé si con esto podría puntualizar que mientras una institución como la Fiscalía no tenga una transformación interna, una capacitación y la garantía de no dilación de procesos y darle mayor fortaleza a quienes trabajan ahí para que las carpetas no se acumulen, etcétera, pues podríamos estar hablando de que vivimos en una sociedad que tiene justicia muchísimo más pronta, ¿no? O sea, como lo diríamos. Pero hasta ahora no sucede. Las fiscalías no se han transformado, no se han tocado y bueno, pues esperamos a que esto suceda en algún momento en México. Y ahora ya en otro orden de ideas, ¿qué prevés para 2026 con estos grupos radicales como los grupos Incel, si se van, si piensas que se pueden, válgase la redundancia, radicalizar más o cómo se ve el panorama? Porque pues inició el año muy intenso. La verdad es que siempre he creído que la transformación cultural, social, incluso el Estado es responsable de lo que ocurre en la sociedad y la transformación cultural. Tomo el ejemplo del caso del campo algodonero de las Muertas de Juárez. Ese caso me gusta mucho cuando damos una explicación. En ese momento, el Estado mexicano le contesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ellos no eran responsables
de la cultura machista de México, y que las muertes de los feminicidios de estas mujeres, en ese momento no eran catalogados todavía como feminicidio, la muerte de estas mujeres no era su culpa. El Estado mexicano trató de justificar eso, a lo que le responde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dice, claro que eres responsable, el Estado mexicano es responsable incluso de la transformación cultural. Y cuando hablamos de esto, que es una oración que para mí es impactante, la transformación cultural, hablamos de que todas estas corrientes ideológicas de jóvenes, sobre todo que es en la población joven en donde más ha permeado, pero también adultos jóvenes en los que existen características fundamentales como soledad, depresión, que se sienten no suficientes porque hay ciertos estándares de belleza, ciertos estándares sociales que ahora son una tendencia más en las redes sociales y que hay una manipulación mediática. También el Estado es responsable de ello. Y el Estado debe de realizar cosas porque hay una narrativa. La narrativa como la ultraderecha que habla en contra de la libertad, de la diversidad sexual, en contra del derecho a decidir de las mujeres, el tema de la penalización del aborto, entre muchas temáticas, todas incluyendo el tema de los hombres que hablan así tan terribles sobre las mujeres, etcétera. Todo eso pertenece a una misma agenda, la agenda de la ultraderecha, la agenda antiderechos, la agenda que habla o que justifica que los viejos valores son los adecuados para una sociedad y que estas nuevas formas o diversidades solamente han perjudicado a la sociedad. Incluso hay una narrativa en contra de los movimientos de género o los movimientos feministas denominándolos ideología, o en el caso en específico de la diversidad sexual, que dicen que ya es una moda y que la sociedad está como haciendo una moda y que ser de la diversidad sexual, ¿no? O sea, cuando en realidad es un tema de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de estas narrativas de odio, discursos de odio, violencia y agrupaciones en las redes sociales, estamos hablando que el Estado también necesita hacerse responsable de esto y entrarle a profundidad a esto porque repercute en la sociedad y ya lo tenemos con los casos de feminicidios de jóvenes, el tema de imágenes de mujeres en la IA, entre muchísimas cosas más que hasta ahora en México estamos todavía muy atrasados en materia legislativa para estos casos, ¿no? Entonces, la transformación social y cultural determina la violación o la protección a los derechos humanos en cualquier país. Y tú lo puedes ver en cualquier sociedad en el mundo. Entonces, lo que nos depara aquí es México, cómo vamos a abordar estas libertades en las redes sociales y cómo vamos a abordar una conciencia cultural pro derechos de los distintos grupos y no seguir pensando en esas narrativas del pobre es pobre porque quiere, ser pobre moreno, el clasismo en México, el color de piel, entre muchas razones por las cuales en este momento México se encuentra en una transformación social en el que se está exacerbando por un lado los grupos que buscan una libertad de derechos y por otro lado volver al pasado y decir, bueno, pues aquí es un privilegio, ¿no?, de clase y eso implica mayor violencia. Y finalmente de mi parte, Yali, ahorita que mencionabas el tema de la responsabilidad del Estado, ¿cuál fue o cuál es tu evaluación de la Fiscalía de Puebla en 2025? ¿Cómo fue su actuar desde tu punto de vista? ¿Y qué esperas para este 2026? ¿Cómo esperas que actúe la Fiscalía? Pues yo espero que actúe como tendría que actuar siempre, ¿no?, que es darle justicia a las personas, pero recibir desde las denuncias, ¿no? Muchas víctimas de violencia es de que pues no me recibieron porque dicen que mis heridas en 15 días se me quitan y pues no es viable. O cuando el perito, el psicólogo revisa, no, pues ella no tiene ningún problema, no es víctima de violencia, ¿no? Entonces, tenemos que otra vez ir a la profundidad de una institución que necesita una transformación, pero tremenda, una capacitación profunda, incluso actualización. Para mí, desde que hace muchos años estamos en el activismo, la Fiscalía todavía tiene muchos retos, tiene mucho que transformar, pero sobre todo atender
a las víctimas de violencia, no negarles el derecho y darle el proceso adecuado a las carpetas de investigación sin dilaciones, en dado caso, garantizarle a las víctimas información necesaria, la reparación del daño y no prolongar casos como muchos feminicidios, desapariciones, entre muchos aspectos que hasta la fecha en México, no solo en Puebla, en México, la Fiscalía nos debe, a toda la población, a todo México nos debe mucho, sobre todo a las víctimas, a las familias, a las personas desaparecidas, a todas. Incluso el disminuir el hecho de que una mujer vaya a denunciar, o muchos hombres me dicen, no, es que siempre hablas de las mujeres y los hombres también somos víctimas de violencia. Bueno, los hombres víctimas de violencia también, pero que en verdad haya justicia, y no la hay. No hay un tratamiento adecuado. Muchas veces me dicen, el personal está muy saturado, tienen excesivos temas al mismo tiempo, pero lo importante es entonces fortalecer una institución con más personal, con mayor capacitación. Hasta ahora, pues yo espero que la fiscal cumpla esos compromisos que hizo con las colectivas mucho antes de ser fiscal, porque le entregamos una agenda con propuestas muy específicas y que se pretende hacer otra reunión con ella para entregarle otras solicitudes, pero tenemos que pasar de la promesa a la acción, y hasta ahora la acción no nos da resultados positivos a las colectivas y a la ciudadanía en general, a las mujeres que exigimos justicia, a las familias que exigen justicia. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Es lo único que se espera es que se haga su trabajo, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué se agrega? Muchas gracias, Jenny. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo sí quiero comentar dos retos más en materia de retos de 2026 de derechos humanos. Es que existen recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las instituciones y dependencias del gobierno, a los municipios. Las autoridades mayormente señaladas por violaciones a derechos humanos son municipios también, ¿no? Hay municipios que están señalados, hay municipios por el tema del agua, por el tema de violación a derechos humanos por acceso a la información, entre muchas cosas. Los municipios están señalados y de ahí siguen las instituciones, entre ellas la Fiscalía y Seguridad Pública, que son las que más recomendaciones tienen. Yo sí quiero pedir, como en esta Agenda 2026, que la ciudadanía, las colectivas y los movimientos nos centremos en exigir respuesta de esas recomendaciones a las instituciones, porque una Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos otra vez parecieran llamados a misa, pero quienes tienen que ejecutar dar resultados a esas recomendaciones o hacer modificaciones o de verdad dar justicia, son las instituciones. Y si la ciudadanía no señalamos a las instituciones, no exigimos a las instituciones, esto va a seguir igual, porque tenemos un organismo que observa, pero que no es quien se encarga de ejecutar. Quien ejecuta son las instituciones. Entonces, para mí un reto de este 2026 es que señalemos a las instituciones y que exijamos que den respuesta a esas recomendaciones y que esas transformaciones se transparenten, incluso pedir un informe de lo que se ha hecho tras atender y aceptar esa recomendación. Eso es fundamental. Y otro de los retos importantes es el tema de las niñas y los niños en la calle, ¿no? El trabajo infantil, ¿no? O sea, hay una Procuraduría del Menor en el Estado y hay facultades establecidas, ¿no? Y todos los días vemos muchas infancias en la calle vendiendo dulces, trabajando, y aún así no buscamos el punitivismo, sino garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños, que vayan a la escuela, que no tienen por qué estar trabajando aquí, ¿no? Y el caso de las mujeres, demasiadas mujeres víctimas de violencia por el tema de los deudores alimentarios, es generar un mecanismo que facilite el acceso para que se garantice el derecho humano a la vida, a la dignidad y a la alimentación sana, entre muchos derechos más de las infancias, cuando hablamos de deudores alimentarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser prioridad, porque la propia Constitución mexicana establece el interés superior de las niñas, de los niños, de la infancia. Entonces, creo que esos temas son fundamentales para avanzar en esto, además del tema de violencia de género, feminicidio, que bueno, ya lo tenemos y que lo seguimos trabajando. Pero sí me gustaría puntualizar eso, porque muchas veces señalamos a otras autoridades
y no son las encargadas de ejecutar resultados, sino más bien Fiscalía, Seguridad Pública, entre otras y otros, ¿no? Entonces, sí dejarlo muy en claro que para defender derechos humanos no solo los movimientos tienen que ser colectivos, sino que también exigir a las autoridades eso, resultados y que respeten la ley, porque en la ley está establecido. Nada más. Muchas gracias. Sí.